¿No se escucha? Intenta abrir el micrófono. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo. Me excuso por lo que acaba de ocurrir. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Luz Dari Romero, soy gerente del hogar, vivo en Ibagué. En este mes soy que, bueno, estoy compartiendo este libro para ustedes este mes. Se llama El ego es el enemigo. Entonces, pues ya llevamos 2 jueves. Hoy es nuestra tercera lectura. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Les pedimos que consigan papel y lápiz y apunten lo que más les guste de lo que voy a compartir para que al final tengamos un conversatorio de 2 minuticos por persona, para que hablemos exclusivamente sobre el libro. Es importante que no nos desenfoquemos, sino que vayamos a lo que nos guste esta noche. Entonces, permítame un momentico, vamos a compartir pantalla para arrancar. Listo. Bueno, seguimos. Bueno, queremos hacer unas aclaraciones y es que el Club de Lectura Fundad no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio, diferente a la Fundación Fundad, donde se promueve la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles y la autoeducación para el desarrollo del talento humano. Bueno, como ya les dije, por favor apaguen distractores, consigan papel y lápiz y tomen nota. Súper importante eso, de lo que más les llame la atención. Bueno, el libro de este mes es El ego es el enemigo, del autor Ryan Holiday. Ryan Holiday es un autor y filósofo estoico norteamericano, nacido el 16 de junio de 1987 en Sacramento, California. Vendedor y empresario, es uno de los pensadores más reconocidos del momento. Decidió dejar sus estudios a los 19 años para continuar su aprendizaje y llegó a convertirse en el ejecutivo más joven de una agencia de talentos y por supuesto más exitoso. Él hizo muchísimos negocios, asesoró a muchísimos escritores, a muchísimas empresas, logrando un éxito tremendo y a muy temprana edad. Por eso él escribió este libro, pues no es una autobiografía de él, pero pues él escribió este libro pensando en él porque tuvo también muchos fracasos por el ego, porque el ego puede tumbar empresas exitosísimas, puede acabar con empresas gigantes, puede acabar con familias, ¿cierto? Porque pues el ego aplica en nuestra vida, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, queremos agradecer al autor por este maravilloso libro que de seguro tocará nuestras vidas en muchas cosas. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? No inventarse cuentos, ¿qué es lo más importante para usted? Privilegios, control y paranoia. Saber portarse. Cuidado con la enfermedad del yo. Meditar sobre la inmensidad. Mantener la sobriedad. Para lo que suele venir después, el ego es el enemigo. Y entraremos a la tercera parte del libro, que es el fracaso. Bueno, vamos a arrancar.
Esta segunda parte que estamos tratando es la parte del éxito. Entonces, no inventarse cuentos. Nuestro autor invitado para esta semana nos cuenta aquí unas historias de personas exitosas y para este caso en particular, el de no inventarse cuentos, él nos habla aquí acerca del entrenador Bill Walsh, que logró que los San Francisco 49ers ganaran las grandes ligas. Era un equipo que venía súper fracasado todo el tiempo, no tenían éxito, perdieron muchos partidos, a él lo contrataron, siguieron perdiendo partidos y el entrenador, bueno, se puso a pensar que, como por qué, y tuvo hasta el pensamiento de retirarse del equipo, de salirse. Sin embargo, a partir del segundo año ya empezaron a tener éxito y fue cuando ganaron las grandes ligas. ¿Qué hizo el entrenador para poder llegar a tener el éxito? Él no tenía un plan trazado, ¿sí? Entonces él se puso más bien como a ponerle orden al equipo. Él empezó a decir, por ejemplo, que los jugadores no se sentaran en la grama, que las personas digamos, los asistentes en el equipo fueran bien presentados es que fueran bien vestidos, que fueran bien organizados. Digamos, él se puso a ponerle cuidado fue a todas estas cosas que uno dice, no, pero pues se centró en eso y tuvo éxito, sí. Sí tuvo éxito porque digamos que uno tiene que como que ordenar la casa, por decirlo de una forma, ¿cierto? Sí, digamos por cositas pequeñas que uno haga, eso es lo que lo puede a uno llevar al éxito. Y en este caso, aquí el autor, Ryan, nos quiere mostrar eso, que no necesariamente tenemos que tener un plan trazado. Muchas veces la gente se traza planes, por eso dice no inventarse cuentos, o sea, no hacerse cosas en la cabeza para decir, no, es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tener como el plan no es como la idea, ¿sí? Digamos que todo se va dando y él se centró fue en eso, en cosas pequeñas, ¿listo? Entonces dice que la primera temporada con los Wolves volvieron a perder, bueno, ya les conté que perdieron, y cómo sucedió eso para que ellos ganaran con esas cosas como tan pequeñas que él se organizó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no estaba obsesionado con ganar, él no tenía esa obsesión, él no quería, él más bien estaba empeñado era en tener como unos estándares de desempeño con el equipo, ¿sí? Es decir, lo que él decía era cuándo y cómo, desde el nivel más básico, ¿sí? Que él empezó fue como a tener digamos, esos detalles que parecían triviales, pero que a él le funcionó a la perfección, ¿cierto? Dice que no se podía fumar, que las peleas estaban prohibidas, no podían usar lenguajes vulgares, que a los mariscales de campo les decía cómo y dónde agarrar los balones, o sea, él se centró fue en todo esto y fue lo que realmente a él le funcionó, por decirlo de una manera. Dice, los estándares de desempeño tenían que ver con inculcar en el equipo prácticas de excelencia. Por eso nosotros debemos ser excelentes en las cosas que desarrollamos, en las cosas que hacemos, ¿sí? No debemos ser mediocres, por decirlo de una forma. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les puedo comentar acá de esta parte? Digamos que el triunfo que él tuvo no fue el resultado de una visión grandiosa. En la segunda temporada, uno de los técnicos se quejó ante el dueño porque él se preocupaba por esas cosas como tan pequeñas, ¿cierto? Que entonces fue a darle quejas al dueño del equipo, que por eso. Pero ¿qué hizo el entrenador? Lo despidió. Pues acá dice textualmente que por chismoso, ¿no? Por irle a llevar cuentos allá al dueño del equipo, porque estaban funcionando las cosas. O sea, si no funciona, pues bueno, vaya y de quejas, pero pues las cosas estaban funcionando. Entonces, fíjense que es esa parte que uno no puede estarse, como se dice uno coloquialmente, inventándose películas, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, que
digamos, es una opinión personal en este momento que les voy a dar, que uno ve que las personas cuando van a montar un negocio a veces no analizan las cosas, no se ponen digamos, a hacer sus cuentas, sus situaciones, sino les pintan un negocio y dicen sí, pero no miran como que van como con ojos cerrados a veces y no se ponen a mirar como las minucias, como se dice. ¿Sí? En este caso, el entrenador estaba mirando esa parte, lo más minucioso, y a él le funcionó. Entonces, eso es lo que nuestro autor nos quiere aquí mostrar, de que no debemos crear historias acerca de hechos pasados o acerca de cosas que como que digamos no sabemos a ciencia cierta si nos funcionaran o no. Eso sí, cuando las cosas no salen, pues ahí está como listo el ego para, digamos que como para martillar sobre uno, yo le dije que eso no servía, yo le dije que no sé qué, ¿cierto? Uno mismo se dice esas cosas. Entonces, cuando en realidad lo que lleva al éxito es el trabajo, la creatividad, la persistencia. No podemos nosotros, digamos que al primer fracaso, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pues echarnos digamos a que no, ya no hicimos nada, entonces eso no es para mí o tal situación que uno siempre se crea en la cabeza. Entonces, no inventarse cuentos es súper importante, no estar por allá uno divagando cosas que no pueden resultar. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que dice, ¿qué es lo importante para usted? Yo coloqué ahí una laminita que dice, si es tan importante para ti, buscarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Cuando las cosas son importantes para uno, se busca la manera de lograr hacerlas. Y no estarse uno inventando excusas. No, es que llovió, no, es que no pude salir, no, es que mire tal cosa. Entonces, eso es lo que nuestro autor acá nos quiere esta noche mostrar o que nos hagamos nosotros la pregunta, ¿qué es lo importante para nosotros? Y aquí dice, hay una frasecita que se les voy a leer textual, dice, saber que no nos gusta el comienzo de la sabiduría y la vejez. Nos habla el autor acá que al final de la Guerra Civil de los Estados Unidos habían muchas, digamos, hombres respetables e importantes del país, ¿cierto? Que se unieron y que tenían los pies a sus pies y podían pedir lo que ellos quisieran. Aprovechando esa libertad, Sherman y Grant tomaron caminos diferentes. Sherman, él se retiró, digamos, ¿cierto? Ellos eran unas personas muy importantes, unos generales de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y digamos, ellos dos, Sherman se retiró y se fue a vivir a Nueva York, donde vivió feliz y contento. Grant, quien nunca antes había expresado interés en la política, él había sido digamos que fue un excelente general, ganó guerras y estuvo súper bien allá en la fuerza pública, él le fue muy bien, ¿cierto? Pero entonces acá él quiso experimentar algo y fue que se lanzó como presidente de los Estados Unidos. Obviamente la gente como tuvo tanto éxito siendo militar, pues la gente lo eligió como presidente. Pero ¿qué sucedió con él? Sucedió que todo fue un fracaso, todo fue terrible, porque digamos para él lo importante había sido su ejército, había sido las guerras que ganó, pero nunca la política. O sea, eso no era lo importante para él en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Estuvo 2 periodos, pero fue terrible. A lo último ya digamos que renunció porque ya eso no era para él, ¿cierto? Después intentó otro negocio y otras cosas por hacer, o sea, él no quería quedarse quieto, ¿por qué? Porque él era muy activo, él le gustaba mucho, digamos, allá en el ejército, él fue tremendo, pero entonces ya en la vida civil, por decirlo así, ya no le fue
igual. Entonces inventó otro negocio, se asoció con otra persona, esa persona lo hizo mal. Y pues como él no conocía el negocio, pues adivine, él hacía lo que la otra persona le decía, entonces todo se fue al traste, por decirlo de una forma, él casi que, mejor dicho, queda en la ruina. ¿Qué le tocó hacer? Ponerse a escribir sus historias, un libro, por decir, para poderlo vender y dejarle algo a su familia, porque él también, pues, digamos que estaba enfermo de cáncer y él quería, antes de fallecer, dejarle algo a su familia. Entonces, por ejemplo, esta noche la pregunta para nosotros, ¿qué es lo más importante para usted? Le pregunto a los participantes qué sería lo más importante en este momento. Entonces, tenemos que saber que no hay cosas que nosotros tenemos que analizar antes de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos o queremos lograr para nuestra vida. Dice aquí en el libro, dice, todos nosotros decimos sí sin pensar, por codicia o por vanidad, o porque no somos capaces de decir no. Alguna vez en la vida nosotros tenemos que decirle no a cosas que no queremos, pero muchas veces a uno le da pena, le dicen, mire, qué tal cosa, y uno no es capaz, a uno le da pena. Entonces fíjese que ahí el ego como que está arribita y uno no es capaz de decir no. Entonces el libro dice que, o nuestro autor nos dice, que no podemos decir no porque así nos perderíamos de algo. Uno piensa que si dice no es porque hay algo bueno para uno y puede que no, puede que sea un fracaso lo que está ahí a la vuelta de la esquina y uno va ahí, digamos que mete la cabeza, por decirlo de una forma. Todos nosotros, todos nosotros perdemos precisos momentos vitales haciendo cosas que no nos gustan para ponernos a prueba ante nosotros mismos y ante gente que no respetamos y para lograr cosas que ni siquiera queremos. Entonces, aquí nos dice nuestro autor que nosotros a veces estamos haciendo algo que no nos gusta. Entonces debemos analizar nuestras vidas, qué es lo que realmente es importante para nosotros. Dice también nuestro autor que el ego conduce a la envidia y esta corroe los huesos de toda la gente grande o pequeña. El ego socava la grandeza al llevar al personaje a pensar erróneamente que puede ser todavía más grande. ¿Por qué? Porque la gente entre más tiene, más quiere, ¿cierto? Como que yo no sé, pero hay algo que, digamos, los que tienen dinero, más y más dinero hacen. Muchas veces no son ni felices, ni tienen unas vacaciones, ni nada, porque están ocupados es haciendo dinero. Entonces, ahí descuidan su familia, nunca descansan porque siempre están queriendo más. Y eso es el ego que lo tienen allá arriba. Y como entre más se tiene, más se gasta, ¿cierto? Las personas cuando tienen mucho dinero, como que entre más ganan, más gastan. Dice, la mayoría de nosotros comenzamos con una idea clara de lo que queremos en la vida. Sabemos qué es lo que nos importa, pero el éxito que alcanzamos en especial si llega temprano en la vida o de manera abundante nos pone en el lugar inusual, porque de repente nos encontramos en un nuevo espacio y nos cuesta trabajo orientarnos. Digamos que cuando las personas logran, digamos que por palancas, digamos, porque digamos ahora todo la gente es así y llegan a ser, digamos, gerentes en una empresa, ¿sí? Entonces ahí la gente como que no sabe qué hacer, para dónde coger, y ahí es cuando está en el lugar, por decir, en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Entonces es importante que sepamos qué realmente queremos para nosotros. Nuestro ego y los logros de los otros nos hacen sentir que no somos nada. ¿Por qué? Como porque nos sentimos envidiosos de que los otros tengan las cosas que nosotros no podemos, ¿cierto? Pero también dice, de la misma manera en que otras personas los hacen sentir a ellos igual. O sea, eso es como una cadena, que el colombiano por lo menos se caracteriza por envidioso.
Eso es lo que yo les decía hace 8 días. Si una persona coloca una panadería, ahí a la otra cuadra ya le colocan una. ¿Por qué? Porque la gente es envidiosa y porque no quieren que las otras personas ganen, o sé, bueno, tengan su dinero, etcétera. Entonces, todas estas es lo que nos dice aquí nuestro autor, que es importante aclarar que la competitividad es una fuerza importante en la vida, pero una competencia que sea sana, no llegar allá porque uno hizo trampas o porque hizo caer al otro para uno seguir, no, esa no es la competitividad de la que nos habla acá nuestro autor. Es absolutamente esencial que usted sepa con quién está compitiendo y por qué, como por qué queremos llegar allá, ¿sí? ¿Por qué es importante para mí llegar? No porque el otro, yo no quiera que el otro llegue, no es porque a mí, porque es mi futuro, porque yo soy la persona que quiere estar allí. Bueno, aquí hay algo también que les quiero compartir. Dice que el ego nos invita a traicionar, aunque amemos a nuestra pareja. Eso ya es en cuestión de la vida familiar, de la vida de pareja, ¿cierto? Porque uno quiere lo que tiene, porque uno quiere lo que tiene y lo que no tiene. Aunque apenas estemos empezando a dominar una cosa, el ego dice, ¿y por qué no empiezas a hacer otra? O sea, todo eso es lo que el ego le dice aquí a las personas. Entonces, fíjese que ahí nada más en la pareja también se puede ver esa parte, en la familia. Con el tiempo decimos que sí a demasiadas cosas y perdemos el límite. O sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte y por eso es que tenemos que aprender a dominar el ego, a ser, digamos, a que no se nos, a que no creernos sobrados en las cosas que hacemos. ¿Listo? La vida tiene que ver con cambiar unas cosas por otras y el ego lo quiere todo. O sea, el ego dice todo o nada, ¿sí? Que hay cosas que hay que cambiar, pero realmente no son todas en la vida, los comportamientos, todas estas, digamos, tenemos que ser disciplinados, ¿sí? Entonces, y hay cosas en la vida que uno dice, uno tiene que meditar mucho, tiene uno que aprender a meditar, a conocerse uno mismo, a saber qué quiere, para dónde va, ¿sí? Entonces, nuestro autor nos invita a que nosotros miremos esa parte interna de nosotros. Cuantas más cosas tenga y haga, más difícil será mantener la fidelidad a su futuro propósito. Pero ahí es cuando es más esencial. Cuantas cosas tenga y haga. O sea, no hay que abarcar todo, hay que hacer cosas, pero no todas al tiempo, ¿no? Ir paso a paso. Es más o menos lo que nuestro autor nos está mostrando. Bueno, vamos a pasar a nuestra tercera, privilegios, control y paranoia. Aquí nos dice nuestro autor que había un emperador persa que cruzó el Helesponto, que hoy son los Dardaneos, durante la invasión a Grecia, ¿sí? Que las aguas se levantaron, destruyeron los puentes que habían construido sus hombres, y el señor se enojó tantísimo que mandó a que descabezaran pues a las personas que habían hecho esos puentes, ¿sí? Les mandó cortar la cabeza. Y aquí nos dice nuestro autor que hubo un gran historiador que calificó esa demostración como presuntuosa, pero eso es probablemente demasiado suave. Sin duda, adjetivos como ridícula y delirante. O sea, ¿qué culpa tenían las personas de que, porque fue algo de la naturaleza, que es cierto que tumbó el puente, pero el señor, pues él tenía como su ego bien subido y dijo, no, pero ¿cómo? Entonces le echó la culpa, fue que como si los hubiesen construido mal y por eso los mandó matar. Entonces aquí esta persona, este historiador, dice que lo que él hizo es algo ridículo, que es algo delirante, ¿cierto? Que no, nunca debió pues haber pasado eso.
pero que esa era como dice, eso era parte de un modelo, digamos, un modelo que ellos tenían en esa época, según dice aquí nuestro autor que comenta el historiador. Dice, poco antes de esto, Jerjes le había escrito una carta a una montaña, imagínense, porque iba a perforar la montaña, porque por ahí le iba a hacer un túnel. Entonces él era como loco, yo lo tildo más o menos porque pues escribirle la carta a una montaña diciéndole que se portara bien, que la iban a perforar, que no sé qué, y que si se portaba mal, pues la tumbaba del todo. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie y estoy de acuerdo cuando dice acá el historiador que eran como cosas ridículas que él hacía. Dice que las amenazas a los objetos inanimados no son infortunadamente una anomalía histórica. Con el éxito particularmente, con el poder llegan algunas fantasías, ¿sí? Unas fantasías más grandes y más peligrosas, que son las de los privilegios, el control y la paranoia. O sea, todo esto que les estoy diciendo es porque queríamos llegar a esa parte de que cuando las personas son exitosas, entonces ya como que empiezan como a imaginar y a crearse en cosas como raras pues en la cabeza, ¿cierto? Acá dice que es humano pensar que como ya lo hicimos una vez, ¿cierto? Estoy hablando de la parte del éxito, que ya tuvimos éxito una vez, digamos en ese caso este señor. Como el mundo cambió de forma notoria o sutil, ahora estamos en posesión de cierto poder mágico. Pues eso es lo que uno piensa, ¿no? Que ya es la hizo y entonces ya uno es porque está sobrado, pero pues eso no es cierto. Creemos que nosotros fabricamos la realidad y no es así. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esa parte. Nos dice aquí nuestro autor también que la soberbia y los privilegios siguen estando pendientes. Lo mismo se puede decir del instinto que lo impulsa a tomar el control. Ahora que usted es adicto a él, ¿adicto a qué? Al control, a que como yo soy exitoso, entonces yo controlo, yo mando, yo hago, ¿cierto? Lo impulsa el deseo de probarles a los que dudaron de usted que estaban equivocados, porque hay mucha gente que duda de uno, ¿cierto? Cuando las personas están haciendo su carrera, muchas veces lo quieren bajar del bus, como decimos, que no, que mire, que eso no es para usted, que mire, que tal cosa, que por qué no esto, que por qué no estudia otra cosa, y a veces las personas pues ya tienen, digamos que ya la persona tiene en su cabeza que eso es lo que él quiere, ¿cierto? Que eso es lo que es importante, y lo hace, y entonces ya después la gente empieza como, ah, yo sabía que usted lo iba a hacer, yo sabía que eso sí era para usted, ¿cierto? Pero la gente no sabe, lo que pasa es que quieren que digamos que la persona no llegue al éxito. Bueno, dice que alguien se siente privilegiado, supone que todo es suyo. O sea, eso es el privilegio, que la persona siente que ya la hizo y que eso es mío. Y el control dice que todo se debe hacer a nuestra manera. Queremos tener el control de todo. Y la paranoia dice que no puede confiar en nadie. Las personas paranoicas no confían pues ni en su sombra. ¿Listo? Entonces ahí está. La paranoia crea la sensación de persecución para hacer de su víctima una prisionera de sus propios engaños y caos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esa parte de la privilegios, control y paranoia. Viene nuestro siguiente tema que es saber portarse. Saber portarse. Dice, no es suficiente tener grandes cualidades, también debemos saberlas manejar. Aquí nos habla nuestro autor de Eisenhower. Él fue un general por allá de los Estados Unidos también. Y él fue presidente de los Estados Unidos, entró a la Casa Blanca la noche de su posesión y entonces dice nuestro autor que la persona o el ayudante pues que tenía él allá en la Casa Blanca le entregó 2 sobres con unas cartas que le habían llegado durante el día.
Entonces, pues él se enojó mucho y le dijo que por qué no las habían abierto, que para eso tenía gente que trabajaba con él, que podían ser cosas importantes y pues que nadie había abierto las cartas. Entonces el señor pues se enojó y desde un principio él vio que algo allá no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque la gente, digamos que las personas que trabajan para ellos tienen que cumplir ciertas tareas y esto es lo que él empezó a organizar allá en la Casa Blanca, ¿sí? Entonces, la primera prioridad que tuvo él fue organizar la rama ejecutiva y convertirla en una unidad eficiente y funcional. No porque él fuera un hombre egocéntrico, no, sino porque todo el mundo tenía un trabajo confiable y que la gente lo hiciera. O sea, más o menos es como delegar funciones, ¿no? No hacerlo uno todo, sino que hay que delegar las funciones. Bueno, a medida que escalamos posiciones en la vida, el sistema y los hábitos de trabajo que nos traen hasta un punto no necesariamente son los que necesitamos para mantenernos arriba. Cuando estamos empezando o somos unos aficionados, podemos tener ciertas peculiaridades. Podemos empezar a la desorganización del trabajo duro y con un poco de suerte. Digamos que aquí nuestro autor nos muestra que tenemos que tener unos hábitos de trabajo, una organización, nada más en nuestra casa. Debemos organizarnos para cuando vamos a empezar saber por dónde queremos empezar, saber cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, acá la parte de que nos tenemos que saber comportar, dice, cuando se propuso. Bueno, aquí hay muchas historias. Lo que pasa es que nuestro autor nos cuenta de cada persona, digamos, como importante, nos está contando un poquito. Y acá nos cuenta de un ejecutivo que se llamaba DeLorean, que él era trabajador de la General Motors. Pues hubo unas cosas que no le gustó, se independizó y quiso organizar su propia compañía, pero él no se supo portar. ¿Y qué pasó? Hizo las cosas mal y fracasó, ¿sí? Él no, porque él quería lanzar unos carros, un modelo de carro, eso fue un fracaso, porque tampoco no tenía un equipo de trabajo que hiciera, digamos, cosas, lo aconsejara, porque muchas veces uno necesita que alguien lo asesore, que alguien, ¿cierto? Pero entonces, digamos que en esa parte él no supo comportarse, no supo recibir consejo y pues todo fue un fiasco, fracasó, perdió una cantidad de dinero y eso es lo que nuestro autor nos quiere como mostrar aquí, que nosotros también debemos saber comportarnos, saber recibir consejos de las personas que tienen más, como más experiencia, que buscar personas idóneas con las cuales nosotros nos podamos relacionar para poder sacar proyectos importantes. Bueno, nuestro autor acá nos dice que dice, de L'Oreal no sabía comportarse él mismo, así que tenía dificultades para dirigir a los demás. Obvio que si yo no me sé comportar, pues, ¿cómo voy a hacer tan bien como para decirle a los demás qué tienen que hacer? Por eso lo llevó al fracaso tanto de su propia vida como de su sueño, porque ya les dije que fracasó. Saber portarse es la recompensa por toda nuestra creatividad e ideas nuevas. Convertirse en un hombre responsable. Sí, al final todos enfrentamos el hecho de convertirnos en el supervisor adulto contra quien nos rebelamos inicialmente. Con frecuencia tratamos de reaccionar airadamente y preferimos pensar, ahora que yo estoy a cargo de, o sea, las cosas van a ser diferentes. O sea, ahí qué pasó, tiene el ego arriba las personas y dicen que ahora sí pueden mandar y pueden hacer las cosas que ellos quieran, por decirlo de esa forma. ¿Listo? Bueno, vamos con cuidado con la enfermedad del yo.
Acá pues puse esta figurita de que cuando subimos, digamos que las personas cuando buscan el éxito muy jovencitas, ¿cierto? Las personas buscan éxito, lo logran, pero como son inexpertas, ¿cierto? Entonces, adivinen qué pasa. Son rapidito que caen, suben como palmas y caen como cocos. Por acá nos habla nuestro autor dice, en la Segunda Guerra Mundial estaban de lado los grandes generales aliados. Nos nombra una serie de generales y nos habla también de George Marshall, que ese fue el único que se quedó como a un lado, digamos lo que no se juntó con las demás personas, sino él solito quiso hacer las cosas a su acomodo. Dice, años más tarde, vemos que la Segunda Guerra Mundial fue claramente un combate donde los buenos se alinearon con generosidad contra el mal. El problema es que la victoria y el paso del tiempo han escondido la naturaleza demasiado humana de las personas que participaron del lado correcto de la guerra. Es decir, olvidamos las peleas internas, las puñaladas traperas, el deseo de estar en el centro de la noticia, las poses, la codicia, la forma en que cubrieron la espalda unos entre otros. O sea, ahí nos habla del equipo de que cuando se está en guerra, allá como que pierden como todas esas cosas que él nos nombró acá, que no hay, digamos, lo importante para ellos en ese momento es la guerra que están desarrollando. Mientras que los otros generales protegían su terreno, peleaban entre ellos y aspiraban con desesperación a tener un lugar en la historia. Las personas del lado bueno, digámoslo, ellos estaban peleando por una causa y querían sacar como fuera. Mientras estaban pensando, era por decir algo en el bien del país, no en el bien de ellos. Mientras que los otros generales protegían más como lo de ellos, ¿sí? Como querían ganar renombre. Entonces, nos dice ahí nuestro autor que, digamos que esa es como la parte que no está bien porque uno no debe pensar en uno, sino debe pensar en los demás. Entonces dice, sin embargo, Marshall los superó a todos con la magnitud de sus logros. ¿Cuál era el secreto de él? Dice que el famoso entrenador, bueno, acá nos pasa nuestro autor a otra historia de otra persona. Pero digamos que este general lo hizo bien porque él estaba pensando, el secreto de él era que no tenía el ego alto. Él estaba pensando en su país, por decir algo, ¿sí? En la guerra que estaba librando para su país. Ese fue como el secreto de él, que él sabía dominar el ego. Él no tenía el ego subido, mientras que las otras personas sí. Nos dice acá que el general, digamos que él no le gustaba que lo llamaran por su nombre, sino que le dijeran general, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le gustaba, pues, digamos, su profesión y tuvo tantos triunfos que él no quería que el presidente le dijera de otra manera, lo querían nombrar jefe de Estado Mayor y él no quiso porque él no quería pasar por encima de la persona que lo estaba asesorando, que era otro general que estaba pues cerca de morir y que había sido una fuente de constante consejo y de orientación para él. Entonces, fíjense que él no quiso que lo nombraran allá porque él no quería pasar por encima de esa persona que él la veía como su mentor. Entonces, no pasó por encima de nadie, él dijo no quiero y después ya dijo, digamos que como que reformó los estatutos para que no nombraran a ningún general por allá. Y la excusa de él era que se volvía conspicuo, que eso quiere decir que goza de grande prestigio. Y él no, digamos que él para eso no estaba ahora. Entonces acá nuestro autor
nuestro autor nos dice que, digamos, cuidado con la enfermedad del yo es eso, que no estar pendiente de mí, yo tal cosa, yo tal otra, no, sino es pensar en las demás personas. Vamos a nuestro siguiente rápido porque se nos está acabando el tiempo. Meditar sobre la inmensidad. Acá vemos una persona que está mirando pues así como al horizonte, está, por decir algo, está meditando sobre su futuro, está como teniendo una conexión con la tierra, porque así uno puede despejar su mente, nos dice nuestro autor. Digamos que cuando tenemos esa conexión con la tierra, podemos como despejar nuestra mente, tener más ideas, ser más creativos, ¿sí? Es importante la meditación, es importante que, digamos, nos habla él acá como que la gente que hace retiros espirituales, que se va 2, 3 días, como donde no haya ruido, como de donde digamos, él acá nos dice que tenemos que tener como no estar preocupados, pues, digamos, por cuántos seguidores tenemos en redes sociales, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Sino tener unos momentos de tranquilidad, de meditación, de pensar qué queremos, para dónde vamos, y todo esto hace que nuestra creatividad se expanda mucho más. Eso es lo que nos quiere mostrar acá en meditar sobre la inmensidad, nuestro autor. Bueno, vamos acá con mantener la sobriedad. Coloqué la laminita que dice, sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad, mantenerse uno tranquilo, no ser pues afanado, tampoco dormido, ¿no? Pero entonces sí como ser pausadito. Y nuestro autor aquí nos habla de Angela Merkel, que nos dice acá que ella cuando era pequeña pues lo tuvo todo, que ella era muy sencilla. Ella llegó a ser primera ministra a los 50 años. O sea, el éxito puede llegar en cualquier momento. No necesariamente tenemos que buscarlo a temprana edad. Entonces ella estudió, se preparó, y digamos que ahí sí se lanzó a la política. Entonces por eso nos habla que mantener la sobriedad es no ser como afanados ni atacados en querer buscar el éxito con la prontitud. ¿Listo? Nos muestra nuestro autor esa parte que tenemos que ser tranquilos. Bueno, tenemos que luchar por mantener la sobriedad a pesar de las distintas fuerzas que revolotean en torno a nuestro ego, porque el ego siempre va a estar ahí. Entonces tenemos que saber manejar esta parte. Hay que dejar de discutir, pelear, pavonearse, adoptar una actitud altiva y paternalista. Dejar de maravillarnos por nuestra propia capacidad o importancia. Fíjense en este pedacito que nos dice aquí nuestro autor. Dejar de maravillarnos por nuestra propia capacidad o importancia. La sobriedad es el contrapeso que debe equilibrar el éxito. Siempre tenemos que ser sobrios para poder mantener ese equilibrio y no se nos dispare el ego y podemos hacer cosas que no debemos y podemos perder grandes oportunidades y grandes negocios. Para lo que suele venir después, el ego siempre es el enemigo, o sea, siempre, siempre el ego va a estar ahí. Por eso es fundamental que nosotros sepamos que tenemos que aprenderlo a dominar. ¿Cómo lo aprendemos a dominar? No pensar tanto en nosotros mismos, ¿cierto? No hablar siempre de nosotros, siempre pensar en que digamos que el propósito que tengamos sea para alguien más y no para nosotros, ¿sí me entienden? O sea, esa parte es la que debemos nosotros saber dominar. Entonces, por eso el ego siempre, siempre va a estar ahí.
Y vamos a arrancar con nuestra tercera parte, que es el fracaso. Ya arrancamos esta parte y voy a leer textualmente. Dice, aquí estamos experimentando las dificultades propias de cualquier viaje. Tal vez hayamos fallado, tal vez nuestro objetivo resultó ser más difícil de lo esperado. Nadie es infinita y permanentemente exitoso, y no todo el mundo encuentra el éxito al primer intento. Todos tenemos que lidiar con la adversidad y los reveses a lo largo del camino. El ego no solo no permite que nos preparemos para estas circunstancias y tampoco nos permite entenderlas, sino que con mucha frecuencia ha contribuido a que éstas se presenten. La salida, la forma de volverse a levantar requiere reorientación. O sea, aquí vamos a empezar a hablar que cuando uno tiene los fracasos, tiene que saberse levantar. Tiene uno que, cuantas veces se caiga, hay que levantarse, hay que reorganizarse, pero hay que volver a intentarlo. No quedarse uno en no, es que no puedo, no, es que tal cosa, no. Tenemos que levantarnos de ese fracaso y volver a empezar. Entonces, acá nos habla nuestro autor de Katharine Graham, que el papá fue el dueño del Washington Post, un periódico de los Estados Unidos, que el papá falleció y ella quedó a cargo de eso. Pero yo la semana pasada les conté de alguien que heredó allá una empresa de herramientas y se volvió loco y acabó con todo. Esta señora tuvo adversidades referente al diario, pero logró superarlas, logró que el periódico sobresaliera, ganara premios, ganara muchísimo dinero. O sea, hay que saber manejar el fracaso. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar la próxima semana. Rápidamente, el tiempo vivo o tiempo muerto, que es el esfuerzo, que el esfuerzo sea suficiente. Momentos del club de la pelea. Miren estos temas tan interesantes. Poner límites. Lleve su propio puntaje. Amar siempre. Para todo lo que sigue, el ego es el enemigo. Entonces, estos son nuestros temas de la próxima semana. Invitamos a todos a que compren el libro, a que lo lean, que es súper importante digamos que lo escudriñemos bien, que lo leamos, que lo rayemos, que lo entendamos, que es lo más importante, ¿cierto? Porque aquí pues yo les estoy hablando así pues rápidamente y unos brochazos sobre los temas. Sin embargo, cuando uno lee el libro, entiende mucho, mucho más. Queremos agradecer infinitamente a nuestro autor Ryan Holiday por este maravilloso libro. El libro lo pueden regalar, este es un regalazo de verdad, para que lo tengan en su biblioteca, pero no guardadito, sino que lo lean, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, abrimos micrófonos para nuestro conversatorio. Me tomé un poquito más de tiempo, les pido muchas excusas. 2 minuticos para que contemos qué nos gustó rápidamente, exclusivamente sobre el libro. Y damos gracias a la Fundación por apoyar estos conversatorios y lo más importante de todo esto es la retroalimentación, que de verdad que ahí es donde uno aprende muchísimo, muchísimo más. Rápidamente les digo que nuestra Fundación Fundad recibe donaciones personales, empresariales, donaciones profesionales, donaciones de voluntariado, como lo estoy haciendo yo en este mes. Soy voluntaria de la fundación, así es de que todos súper invitados. Si quieren compartirnos un libro, súper bienvenidos. Pónganse en contacto con la fundación, con la persona que los invitó, para que participen todos. Es súper importante porque uno cuando lee el libro es cuando más aprende. Entonces, bueno, nuestros micrófonos están abiertos. Abre el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Dari, tienes el micrófono cerrado. Hola, hola, Fabián, adelante. Hola, muy bien. Ya. Pues una de las cosas que más me gustaron de la charla de hoy, no estoy desde el principio, llegué como a los 15, 10 minutos,
es la parte que dice que creo que dijiste que si uno quiere algo, no busca excusas para hacerlo y en verdad lo hace o lo intenta hacer. Eso es verdad, ¿cierto? Eso es verdad. No hay que, digamos que al primer fracaso que tengamos o a al primer no que tengamos, no es excusa para uno no volverlo a intentar. Y si es un propósito que tiene, hay que hacerlo. Eso me pone a pensar que de pronto yo, por ejemplo, ya a veces digo, ay, yo quiero conseguir trabajo, ay, quiero tal cosa, quiero cambiar mi vida. Y en realidad como que no hago nada, no hago las cosas, entonces me pone a pensar que en realidad yo no quiero, digamos, muchas cosas que debería querer, que debería hacer para sentirme mejor con uno mismo, como no sé, como conseguir trabajo, como cambiar mi vida, como empezar a hacer ejercicio, como empezar a leer. Y me pone a pensar que ya a veces no quiero muchas de esas cosas porque, o sea, si no las, porque digamos como que me gusta mi vida actual, mi situación actual, por más irónico que parezca. Y me deja pensando, porque, o sea, yo como que, o sea, mi vida en este momento, o sea, no me gusta mi vida, pero aún así, o sea, me parece que estoy sufriendo mucho y me parece digamos, he pasado, o sea, me siento muy mal conmigo mismo y todo eso, ¿sí? Por tantas cosas, pero aún así no hago para cambiarla, entonces, nah, Lo invito a es que lea el libro, lo invito a que lo lea porque de verdad que vale la pena y cuando uno lee un libro uno aprende mucho y uno cambia su forma de pensar. Entonces de ese verdad que lo invito a que lea este maravilloso libro. Y hay muchos libros de superación que digamos la persona que lo invitó le puede indicar qué libro puede leer, porque uno cuando lee aprende y cuando uno aprende digamos que uno ya empieza como su forma de pensar le cambia de una forma impresionante. y Entonces una lo invito. pregunta, gracias. ¿Ese libro será que se puede conseguir de manera internet bajándolo gratis o es difícil? De por internet, bajándolo, Pues la descargando. verdad que lo invito pues a que entre y ensaye y mire si está, porque pues yo lo tenía acá, entonces no lo busqué, la verdad no lo he buscado, pero lo invito a que entre y a ver si de pronto lo consigo, o al menos fragmentos, que es importante, de verdad que vale Porque la igual, pena, Fabián. porque igual para comprarlo es caro, ¿no? Debe ser caro, ¿no? No, no mucho, créame que no. Y cuando uno invierte en un libro, Pero, eso no se le hace a uno costoso, créame que no. Así es ¿se de que, podría conseguir por ahí en 80 no, comprándolo, yo no? creo que menos, Fabián, no, menos. No, Ay, bueno, listo. Vale. Gracias por el aporte. Adelante, Holman. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues interesante los temas, la verdad trataste muchos temas, la verdad, pero bueno, igual sí, todo tiene que ver con el éxito, negocios en la familia, y pues yo quería recalcar, bueno, sí, hacer lo que dijiste de hacer las cosas, pero no solo hacer las cosas, digamos que hay que tener en cuenta hacer las cosas cuando se debe, y no de pronto hacer las cosas cuando ya pasó el tiempo y, ay, pero era tal día y la hago hasta ahorita. No, hacerlas cuando se debe y no tarde. Es muy Es- importante eso. O sea, no tarde, ya cuando la fecha ya para qué. Se tiene que así hacer es. en el momento. Así es, Y así es. sí, y lo otro de pronto que me llamó la atención lo que dijiste de lo de Jerjes, que le envió la carta a la montaña. Pues no creo, Ujú. pues yo la verdad sí creo que, mira, la tierra tiene vida. Entonces es bueno hablarle, comunicarse con ella y te ayudará. O sea, pues yo sí pienso eso. O sea, la tierra tiene vida. Así- Entonces no está mal uno hablarle o darle una carta. Claro que ella no, pues, no la va a leer como nosotros, sino hablarle. Entonces, pues la verdad sí que digamos que comparto esa locura con Jerjes, que ah, puede hablar no son objetos inanimados, tienen su vida, la naturaleza, digo, ¿no? sí, porque aquí, digamos que, por ejemplo, está la medida que yo coloqué ahí, que la conexión que uno tenga con el universo, pues es muy importante, ¿no? Sí, no, Entonces, sí sí, es sí, cierto. no, Ujú. sí, eso es lo que Ay, te digo. vale, Sí, Juan. entonces uno habla cuando, pues digamos que la naturaleza escucha. Y pues sobre el bien y el mal que hablaste de los actos así
de que pronto el fracaso también a veces se debe a los actos de bien y mal, depende de qué lado se vea el bien y el mal, porque pronto tú hagas algo bien, pero es un mal para alguien, y así mismo a veces tú haces algo mal, pero le sale indirectamente, reacciona bien para alguien. Entonces, como digamos que lo el fracaso depende del bien y el mal, o sea, me refiero que no es como tan definido el bien y el mal, depende por qué lado lo mires. Ajá. Yo opinaría eso. Sí, vale, Juan, muchas gracias Exacto, por el bueno, aporte. sí, bueno, espera, voy a tomarte un asuntico, bueno, sobre el bien y el mal, algo así como extraño, pero pues digamos que algo violento, pero pues algo así se entiende, ¿no? Mira, por ejemplo, en el acto que yo digo que, digamos, un ladrón, ¡pum!, lo mataron. Uno dice, qué bien. ¿Por qué? Pues porque ya es un malandro menos que va a hacer menos daño. ¿Qué fue la parte mala? Es bien y mal a la vez. Porque mal a la vez, mal es la familia que tiene, que de pronto sí no tiene nada que ver con lo que él hacía, pero van a sufrir. Entonces, en ese del acto, pues, bien y mal es muy relativo. Ajá, así es. Y en cuestión de, bueno, y volviendo al tema, sí, tienes razón, a lo de empresas, pues hay ciertas acciones similares, que empresas que caen en bancarrota le benefician a otras, y en sí los empleados pierden el puesto y esos van a trabajar a la otra empresa. Entonces, digamos que es relativo el bien y el mal ahí. Las buenas acciones, las buenas decisiones van a afectar de manera por lado y lado, equitativa. Ajá, sí. Pues ese es mi punto de vista. Bueno, Juan, muchas gracias por el aporte. Excelente, gracias. Gracias, Siguiente, gracias. Luz Dari. Se me fue el nombre, Ludari. Es que Buenas noches. yo tengo acá otra persona también de Ludari y entonces me quedo pensando, bueno, em, date gracias, porque invitarlos a todos a que estemos conectados con estas lecturas, porque en la medida que avancemos, vamos entendiendo mucho más y de esa forma vamos corrigiendo eh, la dependencia de la forma de pensar de las cosas que hemos aprendido. En la medida que somos conscientes, entonces las cosas van resultando mucho mejores. Eso les quería invitar. Gracias, Ludari. Gracias, gracias, gracias. Buena noche para Con todos. gusto, Marisa. Gracias por el aporte, excelente, gracias. Siguiente. Bueno, vamos a ver por acá un momentico el chat rápidamente. A ver qué hay por acá. Bueno, dice, esperemos por acá. Buenas noches, feliz noche. Excelente, se ve espectacular. Bienvenidos. Temas que nos aportan a nuestro crecimiento. El orden genera milagros. Agradecemos a la moderadora Luz Dari Letrado, gerente del hogar, oradora, gracias. Gran mensaje, debemos hacer lo que nos gusta y es importante en nuestra vida, así es. Gracias por el aporte. También el ego, demostrar que tienen cosas y una vida llena de lujos. María Isabel nos comenta. Betty Fonseca, si usted se alegra de los logros de los demás, usted entiende la vida y entiende todo. Nos dice Betty Fonseca. El libro es de adquirirlo, mucha enseñanza de parte de la fundación. El ego no permite recibir consejo y guía, dice la fundación. Claudia Velázquez nos dice que no se oye, que ya escuchó. Bueno, listo, Claudia. Gracias. Claudia, revise ya. Listo. Bueno, siguiente. Estábamos leyendo el chat. ¿Alguien más? Por tiempo, entonces llegamos hasta acá. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Los esperamos la próxima semana y los invito a que participen, a que digan cualquier cosa que les haya gustado. Es súper importante la retroalimentación que podamos todos compartir.
Así es de que les deseo una feliz noche, feliz descanso. Hasta mañana. Gracias, Luz Dari, feliz noche para todos. Gracias, Betty, igualmente. Feliz noche a Gracias. todos. Una feliz noche. Gracias. Gracias, Ah, Betty. Gracias. Un abrazo, cuídense, Dios los bendiga.